Vamos a volver al móvil en vivo desde la legislatura porteña. Adelante, Agustina. Nosotros continuamos aquí comentando con los distintos legisladores sobre el presupuesto que, como decíamos recién, va a ser uno de los principales temas ya en poco tiempo porque se está tratando en comisiones. En este momento estamos con el diputado Bodart. También queremos saber su análisis al respecto y cuál es la situación. Bueno, creo que el presupuesto de este año sigue la lógica del que se aprobó el año pasado. En todo lo social vemos una baja significativa y estamos muy preocupados por ello porque va a provocar más crisis en el sistema de salud y educativo, por ejemplo. En educación se baja un punto en relación al presupuesto pasado, que ya había bajado 3%. No está planificado la construcción de las escuelas que se necesitan para absorber la matrícula. Recordemos que hubo una gran crisis el año pasado y esto va a provocar que nuevamente a principio del año que viene tengamos una gran crisis de vacantes. Harían falta 33 escuelas para cubrir solo en zona sur la cantidad de gente que tiende a anotarse en la escuela pública. Nosotros creemos que la baja en este sentido tiene que ver con una orientación de hacer que cada vez más sectores vayan a la escuela privada, que ya está casi superando en matrícula la escuela pública en la ciudad, lamentablemente. En salud vemos lo mismo, hay una baja muy importante en el presupuesto cuando falta personal y es un sistema crítico. No puede haber salud pública si hay menos enfermeras que médicos, que es un caso único. Creo que en el país y debe ser en el mundo lo que nos sucede aquí. Y esto va a actuar seguramente para que la atención en la salud pública se deteriore. Más con momentos donde estamos convencidos que no estamos preparados para absorber, por ejemplo, el ébola, si tuviéramos la mala suerte que algún viajero viniera y no los transportara. Bueno, y pasa lo mismo con vivienda, no hay política para vivienda. O sea, nosotros vemos un presupuesto muy hecho al servicio de los grandes grupos económicos. Acá los que se privilegian con este presupuesto son las empresas que se van a hacer cargo del servicio de la basura, que se van a llevar fortunas e incluso van a lograr cobrarnos por cuadra un 80% más de lo que nos sale al ente de higiene urbana, la zona que el Estado, ¿no es cierto?, limpia en la ciudad. Si rescindiéramos ese contrato y pasáramos a las empresas a la órbita estatal, nos podríamos ahorrar 3.000 millones de pesos por año, cifra que nos permitiría encarar con fuerza los déficits en salud, en vivienda, en educación. Diputado, perdón que lo interrumpa. Quería preguntarle, porque de hecho el tema del achique del presupuesto en educación también lo escuchamos de otros diputados de la oposición y respondieron desde el gobierno que de hecho hacen una comparación con un presupuesto que tenía menos cosas, digamos, menos responsabilidades, que por lo tanto le quería preguntar si esa reducción usted la plantea en términos nominales o en términos porcentuales comparado con la torta total del presupuesto. Bueno, en realidad hay un debate histórico acerca de que la educación tiene que llevarse el 25% del presupuesto total de todo país y de toda ciudad. Este es un debate histórico, lo plantean organizaciones internacionales, no solo nosotros. Y si vemos que del 28% que había destinado a educación cuando asumió el gobierno de Macri, hoy estamos en el 20%, de esa torta general vemos una disminución clara. No, por eso la pregunta era porque cuando asumió el gobierno Mauricio Macri, no estaba ni el subte en competencia de la ciudad, no existía la metropolitana, digamos, había una torta más chica en términos de responsabilidad. Pero podría haberse equilibrado en 25, porque cuando uno hace el cálculo, y la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, plantean la necesidad de un 25% destinado a educación, tienen en cuenta estados y provincias que tienen policía, que tienen transporte, es decir, que tienen seguridad. Nosotros no podemos ahora decir, porque pusimos 2 policías, bajamos educación. Pero aparte hay áreas donde también baja en términos absolutos. Por ejemplo, en infraestructura baja en términos absolutos, es decir, baja en relación a la torta del año pasado y baja en relación a dinero constante y sonante, porque no alcanzan lo poco que sube a cubrir la inflación que está presupuestada por el propio presupuesto. O sea, nosotros creemos que hay una baja. Pero esto se ve en la práctica, cuando faltan escuelas para anotar a los chicos. Acá tenemos una ley. La Constitución plantea un derecho desde los 45 días, hay una ley de servicio del secundario obligatorio y no se cumplen. Y cuando la gente se va a anotar en la escuela pública no tiene vacantes. Y no tiene vacantes porque no se construyen las escuelas, que se necesita. Y se podrían construir si en vez de bajar en relación a la torta
tuvieran los valores que recomiendan todas las organizaciones internacionales y que está demostrado, ¿no es cierto?, que es la única forma de tener educación pública. Ojo que dentro de la torta y dentro de lo que yo digo que baja, hay un gran porcentaje de ese presupuesto que va a subsidio a la escuela privada, por ejemplo. O sea, una parte de lo que va a educación, de ese 20%, tampoco termina yendo a la escuela pública. Por lo tanto, nosotros vemos una crisis que se puede ver, palpar todos los días en los colegios. Se baja infraestructura en términos nominales y en términos porcentuales. Y uno va a las escuelas a principio de año y se da cuenta que el 10% no arrancan las clases porque tienen problemas de cloacas, techos filtrados, hay problemas de todo tipo, de gas. O sea, esos son los problemas concretos que uno ve cuando, ¿no es cierto?, se baja. Y por eso hay un sector grande de la población que hace esfuerzos tremendos para mandar a sus hijos a la escuela privada. Algo que tendría que ser marginal acá en esta ciudad se transforma en la única vía en determinadas zonas de la ciudad para tener a su hijo con escolaridad, porque si no, no tiene ninguna opción. O le plantean que lleve a su hijo a 50 cuadras de donde vive, o sea, cosas que son imposibles. Por lo tanto, nosotros sí creemos que hay una desvalorización de la educación pública por parte del gobierno de la ciudad y lo vamos a ver en pocos días cuando la gente vea que no tiene un lugar donde llevar a sus hijos y se va a provocar... A conocerse, usted dice, los resultados de la inscripción online. Online, totalmente, sí. Diputado, como faltan varias semanas para seguir debatiendo el presupuesto, le propongo que en otro de los jueves sigamos hablando sobre estos temas. También había mencionado el tema de la salud, del servicio de recolección de higiene urbana, así que le propongo eso, porque quería preguntarle, hoy hay una norma que está propuesta por usted que se va a debatir en la sesión de hoy para cambiarle el nombre a la estación de Once. Así es, sí. Es una propuesta que surgió de los familiares de las víctimas de Cromañón, se cumplen 10 años de esta no tragedia, sino masacre, como bien dicen los familiares, porque las tragedias son cuando el hombre no interviene, y aquí evidentemente intervino la desidia humana, la corrupción. Se están organizando una serie de actos y una de las propuestas que se va a votar hoy, porque ya hay consenso, es la de que una estación de la línea H, la que está justo debajo, ¿no es cierto?, de la Plaza de Once, se pase a llamar 30 de diciembre, en homenaje a las víctimas y para que todos recordemos lo que pasó, para trabajar para que no vuelva a suceder algo en ese sentido, en una ciudad donde lamentablemente han seguido sucediendo tragedias por la misma problemática. Muchísimas gracias, diputado. Desde acá entonces también acompañamos la idea de mantener viva la memoria para que esas cosas no se repitan.